La decisión del presidente brasileño Jair Bolsonaro de despedir días atrás a su ministro de Justicia, Sergio Moro, ha complicado sensiblemente la situación política en nuestro vecino país, no solo porque la figura de Moro era un elemento importante en lo que podía significar la imagen del gobierno brasileño para enfrentar la corrupción, sino que además era también una de las bases del apoyo político de los grupos de centro, digamos, en la política brasileña. Todo eso se suma a que obviamente esta medida se toma además en el contexto de una investigación a familiares de Bolsonaro sobre algunos actos reñidos con la justicia, lo cual justamente remarca esa cuestión de que los cambios que el gobierno pensaba introducir en materia de eliminar la corrupción podrían ir quedando por el camino. Todo esto se suma al manejo que venía teniendo el gobierno brasileño sobre la situación del coronavirus. Recordemos que días atrás también había expulsado Bolsonaro al ministro de Salud, Luis Mandetta, con quien tenía fuertes diferencias en cuanto a las medidas de confinamiento para detener el virus. De hecho, toda la política de Bolsonaro con respecto al virus ha estado en fuerte conflicto con la de distintos gobernadores de estados brasileños que han hecho oídos sordos a los planteos del presidente en cuanto a oponerse a las medidas de confinamiento y distintos estados, entre ellos San Pablo, Río de Janeiro, han adoptado ellos mismos medidas de confinamiento. Pero en todo este contexto de diferencias entre la postura federal y la postura estatal, ha complicado el manejo de la pandemia en Brasil, país donde el número de casos ha crecido significativamente en las últimas semanas. Brasil ya hoy por hoy ya tiene más de 100.000 casos, aunque como casos activos, digamos, tiene algo un poquito más de la mitad, unos 51.000. Pero si bien el total de casos activos venía descendiendo hacia mediados de abril, en las últimas semanas se ha dado un crecimiento fuerte en el número de casos diarios, con lo cual el número de casos activos también viene creciendo en los últimos días. Todo esto entonces genera una situación bastante complicada a nivel político, ha llevado a un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, a tal punto de comprometer toda la agenda de reformas que el presidente brasileño venía teniendo. El paquete de reforma tributaria, por ejemplo, que era uno de los que estaba por entrar ahora en abril, ha tenido retrasos justamente por la oposición y por la pérdida de la relación, el desgaste de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Todo eso además ha puesto en riesgo también la continuidad del ministro de Economía, más allá de que la semana pasada recibieron espaldarazo del presidente, pero de todas maneras parece claro que si Brasil tiene dificultades para llevar adelante su programa de reformas, la continuidad de Guedes en el Ministerio de Hacienda también podría estar cuestionada. Todo esto en una situación de expectativas de contracción de la economía. La semana pasada las expectativas de los analistas situaban una caída del producto en Brasil estimada en algo más del 3% para este año, aunque también esperaban en ese momento una recuperación del 3% para el año siguiente, con lo cual en ese sentido están en línea con lo que son las previsiones hoy por hoy en el mundo en cuanto a que la recuperación económica tras el COVID puede ser relativamente rápida. En este contexto también el real cerró el mes de abril en el orden de los 5 reales con 40 por dólar. Las expectativas de los analistas lo ven un poco más para abajo en el resto del año, en el orden de los 4,80 y relativamente estable en los años siguientes.
pero evidentemente todo esto puede cambiar sustancialmente si Brasil se ve enfrentado a una crisis política que en este momento es una posibilidad que no se puede descartar.